ustedes a ellas. Las nuevas terapias medicamentosas están enfocadas directamente a estimular este tipo de receptores tirosinquinasa. Tienen muchísimas vertientes de donde podemos imaginarnos o de dónde podemos saber que van a actuar contra distintas moléculas. Miren, me parece que si ese es el caso, ya habíamos visto canales iónicos, ¿verdad? Ahora estábamos viendo los receptores tirosinquinasa, después vamos a ver receptores acoplados a proteínas G, y déjenme decirle lo siguiente, el día de mañana vamos a tener muy probablemente el quiz de AINES, o lo íbamos a tener hoy, a ver, díganme. Creo que mañana, ¿no? Sí. Sí, es mañana. Ok, mañana a primera hora, porque seguramente vamos a terminar esto. Mañana a primera hora vamos a comenzar con el quiz de AINES y glucocorticoides. En general son desinflamatorios. No quiero que olviden esto porque solamente, bueno, por supuesto que no lo voy a hacer igual, pero solamente le he hecho a un grupo el quiz y vieran qué mal les fue. Les pediría que estudien. ¿Por qué? Porque probablemente no les vaya a dar puntos extras si esto no les va bien. Les pediría que sí le den una buena estudiadita a la cascada del ácido araquidónico, a fármacos de tanto glucocorticoides como AINES, que estudiaran un poquito los efectos adversos, que estudiaran un poquito el mecanismo de acción. No quiero que se lo sepan de pie a pa y del principio al fin, nada más con que tengan una idea. No quiero que lleguen a la clase, que es una clase un poquito complicada porque es la primera que vamos a iniciar con fármacos ya exclusivos, y son fármacos que ciertamente no los han visto, porque si habláramos de antimicrobianos, bueno, estoy seguro que los vieron porque fui yo quien les dio ese tema. Si hablamos de antimicóticos, algo ya vieron. Si hablamos de desparasitantes, algo ya saben. Si hablamos de antivirales, algo ya saben, pero de estos temas no se han tocado. Así que quiero que le presten mucha atención porque son fármacos que los utilizamos y muchísimo. Yo les aseguraré que los AINES, junto con cualquiera de los fármacos antimicrobianos, antiparasitarios, antivirales, casi siempre van acompañados de un desinflamatorio, de un analgésico, de un antipirético como estos. Así que, bueno, cabe la pena mencionar que son de los fármacos más usuales y por tal motivo los estamos viendo como los primeros. Bueno, pero antes de llegar ahí tenemos que entender muy bien algunos mecanismos de acción que luego vamos a ver enfocados, algunos tipos de fármacos, cómo se están manejando. Les decía que fármacos que pasan por canales iónicos son muchísimos y que los canales iónicos, solamente estoy recapitulando, se pegan directamente el fármaco al canal, le abre el paso en algunos casos a la molécula, a moléculas iónicas, como para que pase sodio, para que pase calcio, para que pase cloro. Este es un ejemplo farmacológico. Hay otros ejemplos que el fármaco solamente toca la puerta y se mete directamente. No son tantísimos, pero sí es importante. Otros donde se pega una proteína, donde se pega una molécula, normalmente no es proteica, pero donde se pega una molécula como el agua, como algún otro ion, para dejar pasar a la molécula farmacológica. Es el caso de los aminoglucósidos. ¿Se acuerdan que los aminoglucósidos se pegan al oxígeno? Entonces los canales iónicos tienen que meter el oxígeno porque les gusta mucho el oxígeno. Meten el oxígeno acompañado del aminoglucósido y ella hace todos los daños que tendría que hacer a la bacteria. Y así podemos seguir con un montón de fármacos. Lo que quiero decirles es que sí, la gran mayoría que no pasan por difusión pasiva van a pasar por canales iónicos. A menos de que sea una molécula para fagocitar. Si no, no van a entrar a la membrana. Profe, no sé si sea nomás yo, pero se escucha todo trabado. Ah, Sí, pues yo disculpe. la escuché y no entendí. Discúlpeme. Tengo pegado el módem y yo creí que todo se escuchaba bien. Si no me escucharon, vuelvo a repetir. ¿Ok? Estaba recapitulando. A ver, díganme cuando me empiezan a escuchar mal, porque yo no sé qué está pasando. El módem parece que está bien y lo tengo pegado a la computadora. Incluso lo tengo conectado con cable a la computadora para tratar de no tener esos problemas. Pero bueno, no está a mi alcance y cuando de repente no se escuche bien, hay que repetirlo. Y con todo el gusto del mundo lo repito.
Estábamos diciendo en relación a canales iónicos que cuando el fármaco no es liposoluble y no puede atravesar las membranas, va a tener que buscar de fuerza un canal iónico por donde entrar y va a poder entrar de acuerdo a 3 alternativas. Miren, una es que el fármaco simple y sencillamente se quede pegado al canal iónico y deje pasar iones de todo tipo. Ya sea que este sea un canal iónico para calcio, en cuanto se pegue el fármaco va a dejar pasar el calcio. Estos son los receptores muscarínicos, ¿sí los han escuchado? Aquellos que son ligados a acetilcolina. Pueden ser muscarínicos o nicotínicos, pero en general vamos a tener estos muscarínicos. ¿Qué pasa? Bueno, pues se pega el fármaco, vamos a pensar que es el caso de la adrenalina, y cuando se pega la adrenalina a un receptor muscarínico, empiezan a entrar y entrar moléculas de calcio, pero a muchísimas cantidades, incluso nos da como mucha energía. ¿Por qué? Porque está entrando mucho calcio, ese calcio está estimulando a la neurona y entonces nos da oportunidad para que nos movamos. Sí me doy a entender con la primera característica de los canales iónicos. La segunda es simple y sencillamente que llega la molécula y toca la puerta y tiene afinidad. Entonces se abre el canal iónico y la deja pasar. Y la tercera es que vaya acompañada de una molécula y que sí va a tener que pasar, pero acompañada de una molécula. Tal es el caso, por ejemplo, del oxígeno. Si nosotros tenemos el oxígeno aquí, sabemos que el oxígeno, por supuesto con carga positiva, los aminoglucósidos se le pegan. ¿Qué va a hacer el oxígeno? Toca la puerta, se abre el canal, se mete el oxígeno acompañado con la molécula. ¿Sí me di a entender las 3 posibilidades de canales iónicos? ¿La segunda cómo era? La segunda es entra por sí solo, que es una molécula afín. La molécula por sí sola es afín y se mete. Ambos, el segundo y el tercero, la molécula va a entrar acá. Una entró con oxígeno o entró con cualquier otro ion o incluso con agua, porque también entran con agua, y otra entró por sí sola. ¿Sí? Y la otra es que no entra, sino que se pega la molécula y va a entrar y dejar pasar iones. Eso también es otra posibilidad. Profe, y entonces la primera, usted dice que se pega, pero ¿se pega y entra o cómo? No, miren, voltea a ver, por ejemplo, las benzodiazepinas. Sí sabe cuáles son las benzodiazepinas, como clonazepam, sí, como diazepam, como solazepam. Ese es un mero ejemplo. Se pega la benzodiazepina y mientras se mantenga unida al receptor, va a dejar pasar, por ejemplo, aquí podrían ser moléculas de cloro. Cuando pega cloro, cuando empieza a entrar el cloro, mientras la molécula se encuentra adherida al receptor, el cloro va a estar pasando y pasando. ¿Qué pasa si pasa tanto cloro? Se anestesia esa neurona, se insensibiliza esa neurona. ¿Sí me di a entender? Sí, ya. Las 3 maneras que se activan los canales iónicos para un determinado fin. ¿Sí? Ok, si me dejan de escuchar o de entender, díganme por favor. Y ahora vamos a entrar a los receptores tirosinquinasa, que me parece que los vimos, pero tal vez lo vimos muy rápido y es necesario que ahora lo expliquemos muy bien. Miren, los receptores tirosinquinasa son muy importantes para que, como inmunoestimuladores. Esta es una de las maneras más importantes, inmunoestimuladores. Otra se llama inmunomoduladores, también puede ser inmunomoduladores. También hay fármacos moduladores, como el tacrolimus, por ejemplo, que para trasplantes es muy importante. Bueno, pues este va a hacer mucho énfasis en estos canales, en estos receptores. También vamos a tener fármacos directamente relacionados a procesos moleculares, pero del sistema inmunitario. Déjenme borrarlo porque no supe ni qué iniciales puse. El sistema inmunitario, y ahorita les digo como cuáles. Ustedes ya conocen mucho el sistema inmunitario, entre ellos son anticuerpos monoclonales, anticuerpos policlonales, también importante en procesos, vamos aquí, en procesos de antivenenos, por ejemplo. ¿Sí? Porque todos esos paran esta señalización o estimulan esta señalización. Vamos a ver, por ejemplo, inmunoestimuladores, que es uno de los más importantes. ¿Cómo qué inmunoestimuladores tenemos en el mercado? Bueno, por supuesto, para aterrizar esta idea. A ver, alguien dígame, ¿cómo qué inmunoestimuladores existen en el mercado veterinario, en el mercado humano, pero en el mercado farmacológico en general?
A ver, ¿quién ha escuchado hablar de inmunoestimuladores? ¿Los anticuerpos nucleares no pueden ser? No, estos en realidad van directitos más bien a parar señalización. Lo que queremos es incentivar señalización para mantenernos alertas. Miren, fármacos tales como el levamisol, este es un ejemplo, levamisol. ¿Han escuchado hablar del levamisol? Yo creo que sí, ustedes ya llevaron una clase que se llamaba parasitología. Y estos levamisoles forman parte de una familia que se llaman tetrahidropirimidinas. No, perdón, se llaman imidosotiazoles, esa es la familia del levamisol, imidosotiazoles, y estos imidosotiazoles van directamente a los nemátodos. Pero este tiene un efecto secundario, ya entienden esas palabras, no adverso, es un efecto secundario. ¿Cuál es el efecto secundario del levamisol? El primario es Profe, ¿Cómo? se trabó un poco. Oh, perdón, yo no sé qué está pasando con el internet. Aquí me parece que está bien, pero pues, ya saben cómo son estas cosas. A ver, vuelvo a repetir. Ustedes ya han escuchado hablar del levamisol. El levamisol es un fármaco que forma parte de la familia de los imidosotiazoles. Bien, esta familia está directamente relacionada con fármacos antinemátodos, antihelmintos. Sépanse que los helmintos es una gran familia donde existen nemátodos, tremátodos y cestos. Pues aquí tenemos una alternativa y como efecto primario del levamisol está indicado para nemátodos, efecto primario. Ahora, ¿cuál es el efecto secundario? El efecto secundario como inmunomodulador, como inmunoestimulante más que otra cosa, inmunoestimulante. Vamos a poner el ejemplo de él. ¿Qué hace este y otros tantos fármacos en el mercado como la caseína, como algunas otras proteínas que van directitas a estimular el sistema inmune, lo que vamos a ver a continuación? Estos llegan y buscan un receptor y el receptor se llama tirosinquinasa. ¿Me están escuchando todos para ver que vayamos a la misma sintonía? Sí. Sí, es que como no me aparece nada aquí más que este MID hace las cosas como quiere y no quiero que me ponga a hablar y hablar y hablar porque ya me pasó una vez y no sé si es con ustedes o con quién, que yo estaba hable y duré como 5 minutos hablando cuando ya no estaban conectados. Se me hizo muy raro que no escuchara nada, pues me salí y ya no había nadie. Espero que no sea el caso. Bueno, si por algo voy a estarles preguntando seguido porque cuando empieza a fallar el internet a veces falla en serio. Ahora, vuelvo a repetir, se pega el inmunoestimulante como el levamisol y busco un receptor tirosinquinasa. Una vez que ya lo busco, se pega directamente ahí si es que tiene afinidad al receptor. Si no tiene afinidad al receptor no tiene caso. Pero una vez que tenga afinidad al receptor se pega y no se pega uno, se pegan varios porque hay muchos receptores de este tipo en las células. Recuerden que las membranas tienen gran cantidad de receptores. Una vez que se encuentran dos cercanos de estos receptores que se estimularon, tienden a dimerizarse. ¿Quién me puede decir qué es dimerización? A ver, ¿quién me dice que es una dimerización? Porque es el segundo paso, la dimerización. No pueden actuar solos. ¿Que hagan dos? Exacto, que se peguen ambos, que traten de unirse una vez que tengan el ligando y una vez pegados empiecen a activarse o a fosforilarse los dominios intracelulares. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cómo le hace? Esta es la palabra clave y yo sé que se la saben muy bien. ¿Cómo le hace un receptor para unirse al otro receptor? ¿Qué pasa con los fosfolípidos que están entre medio? A ver, ¿qué pasa con estos fosfolípidos que están aquí? Tienen que hacerlo. Exacto. Sabe, yo lo escuché como cortado. Yo creo que es mi internet, tiene que ser un mecanismo llamado flip-flop. Ese mecanismo es que van brincando los fosfolípidos de un lugar a otro, van brincando de tal manera hasta que logren que se unan los dos receptores, que se dimericen. Y una vez dimerizados va a comenzar ahora sí la activación cascada adentro. ¿Cómo empieza esta activación? ¿Sí me siguen escuchando o está pasando algo? No, sí. Muy bien, esperemos que ya no falle nada. Una vez que ya están dimerizados los receptores, se fosforilan los dominios intracelulares y comienza un proceso de agregación. Primero se pega una proteína que se llama GRB2. Esto es muy importante. GRB2.
y esta llama a una proteína que se llama SOS. Bueno, luego se pega. Profe, entonces, ¿eso va después de la fosforilación? Por supuesto, Ah. por supuesto. Una vez que se dimerizaron, se fosforilan. Y cuando están fosforilados, están activos. Llama a la primera proteína que se llama GRB2 SOS. Y esta SOS llama a una proteína que se llama RAS. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Ahora que ya están unidos los tres, esta necesita traslocarse. Tienen que buscar una parte en la membrana citoplasmática que no esté pegada o que esté directamente más relacionada al núcleo, porque no creen que todo es muy circular. El núcleo se puede ubicar en varios lugares cercanos a la membrana citoplasmática. Este se trasloca, ¿y qué va a pasar aquí? Se traslocan las tres proteínas. Las tres están unidas ya. Es GRB2, SOS y RAS. Una vez que ya están aquí, se convierten, y ahora va a comenzar la degranulación, esta se convierte en RAF. ¿Qué quiere decir que se convierta en RAF? Que solamente se activa para la activación. De RAS se convierte en RAF. Y aquí le vamos a llamar al primer momento tirosin quinasa, quinasa, quinasa. ¿Bien? Lleva 3 quinasas. A ver, como que sí cupo, ahí está. Pero bueno, si por algo alguien no alcanzó a ver, son 3 quinasas unidas. Tirosin, quinasa, quinasa, quinasa. Una vez que ya está el proceso muy bien contemplado para que se pueda dividir, se hace como un tipo grietas, dicen algunos científicos, a eso se denomina de RAS a RAF. Y ahora comienza otro proceso de degranulación donde ya pierde un elemento, vamos a pensar, aquí estaban los 3 elementos y luego ya nada más va a haber 2 elementos. Este elemento tiene como otro pegadito, y este vamos a decir que se llama tirosin, de RAF a MEC. ¿Vamos bien? Y a MEC le vamos a llamar tirosin quinasa, quinasa. Recuerden que ya nada más hay 2. Y luego este se degranula nada más a ERK. Y normalmente le llamamos ERK1. Vamos a ponerle el 1, ¿sí? Y a este le vamos a llamar simple y sencillamente tirosin quinasa. ¿Por qué? Vamos a ponerle ahora con monos a un ladito. Aquí ya se escindió esta proteína y ya nada más va a quedar una proteína con otra arriba. Es un tirosin y una quinasa. Es como esta que habíamos visto aquí. Bien, esta tenía como otra partecita aquí que estaba unida. Bien, incluso hay quien le pone todavía otra quinasa, pero vamos a entenderlo así. Ahora ya tenemos esto listo, todos atentos aquí, porque este ER es como la llavecita, atentos. Este es como la llavecita o la tijerita para romper a esa tirosin quinasa. Están unidos y por eso se nombra tirosin quinasa. Va a tener que romper esta unión que poseen la tirosina y la quinasa para que se suelte, atentos, la quinasa 6. Y esta quinasa 6 se va a meter al núcleo. Y una vez que entra al núcleo va a buscar un gen de interés. Esto es para activación. Normalmente busca un gen como interferones. Vamos a pensar que es el más potente de los interferones. Que busque Perfecto. Dígame. Perdón, ¿cuál dijo que es la que busca un gen? La quinasa 6. Recuerden que la quinasa 6. Se rompe aquí y esta quinasa, que es esta ruedita pequeñita, se zafa y una vez que se zafa se va a meter al núcleo. Aquí hay poros nucleares, aquí hay poros nucleares. Por aquí va a entrar esta quinasa 6 y va a llegar a acetilar un gen de interés. Les dije, va a acetilar un gen de interés, pero sea genes promotores. De estos genes, atentos, de estos genes que hacen como activación del sistema inmunitario. Pocos tan importantes como los interferones, alfa, beta, gamma, factor de necrosis tumoral, todos esos son genes que van a dar proteínas de activación. Vamos a poner, les dije, el más potente de todos, interferón gamma.
Hagan de cuenta que esta quinasa 6 llega a activar el interferón gamma. ¿Qué le va a pasar a ese gen del interferón gamma? Se va a crear una ARN. Ese ARN, recuerden, ya todo esto ya se lo van a saber, se le pega una caperuza y una poli-A para poder salir del núcleo, sale del núcleo y busca un ribosoma, se le pega al ribosoma y se traduce. Ahora se forma esta proteína en base a puros aminoácidos, que es la proteína primaria. Esta proteína primaria se mete ¿a dónde? Al retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático le da una maduradita y luego lo manda por los microtúbulos ¿a dónde? Al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi termina de madurarse y ya sale el interferón gamma como tal. ¿Qué va a hacer este interferón gamma? Se sale de la célula y ahora va a ir a buscar otros macrófagos, por ejemplo, si es el caso. Busca un macrófago y le dice, ¿sabes qué? Estamos en máxima alerta, es como ahora lo del botón de emergencia del coronavirus. Hagan de cuenta que llega y le dice, bueno, pues actívate. ¿Y cómo se va a activar el macrófago? Entra en expansión clonal, crea otro macrófago y este crea otro macrófago, y al crear tantos y tantos macrófagos estamos inmunoestimulados. ¿Sí les quedó claro? A ver. ¿Más o menos? Sí. Sí, más o menos. Miren, ahora vamos a verlo con dibujitos. Dijimos, aquí es donde se dimeriza, y atentos porque esto es lo que vimos. Habíamos visto que una vez dimerizados los receptores empezaba un proceso de agregación, GRB2, SOS y RAS. Una vez que se juntan los tres, se traslocan a una parte del citoplasma donde están más acomodados y pegadito a la membrana citoplasmática también, y ahí comienza un proceso de degranulación. De RAS, que fue la que se traslocó, empieza como a acomodarse y aquí comenzamos teniendo la primera. De RAS se pasa a RAF. Y esta es tirosinquinasa, ¿qué? Las 3 quinasas. Bueno, vamos a ponerle 3. No lo vayan a tomar como T3. Tirosinquinasa, quinasa, quinasa. Y luego tirosinquinasa, quinasa, quinasa. Y luego nada más tirosinquinasa. ¿Qué pasa aquí? Solamente hay una quinasa. Esta lo que vamos a hacer es zafar la quinasa 6 con la tijerita de la ERK1, se rompe la quinasa 6 y esta quinasa 6 se mete al núcleo. Va a buscar un gen, ya dijimos, un gen promotor, por así decirlo, y se le pega al sitio promotor, por supuesto, porque aquí está en blanco. Tiene que acoplarse muy bien. Asegúrense que aquí el sitio promotor tenía, si este era circular, bueno, pues tenía como un acoplamiento circular para que cupiera muy bien la quinasa 6. Esa quinasa 6 se enciende el gen de interés y una vez encendido, ¿qué crea? Una ARN. Se protege la ARN con la caperuza, con la poli-A, ¿se acuerdan de todo esto? Y luego sale al citoplasma y busca un ribosoma. Se le mete al ribosoma y se traduce la proteína. Ahora tenemos esta proteína con el montón de aminoácidos, pero todavía sin madurar. Esta se mete a donde algo que está muy pegado al núcleo, que se llama retículo endoplasmático, y medio se le da una madurada. Luego dice el retículo endoplásmico, yo ya no puedo más hacerle nada a esto, crea microtúbulos, se llama microtúbulos, y avienta la proteína por ahí en medio. ¿A dónde va a llegar esa proteína que todavía no está madura? Al aparato de Golgi. Se mete al aparato de Golgi, el aparato de Golgi la termina de madurar con todos sus elementos. Ahora sí la saca a la superficie, y esta proteína ya bien hecha va a tener que salirse de la célula. ¿A dónde va a ir? A buscar a las células que son su blanco molecular. ¿Cuáles van a ser? En este caso van a ser los macrófagos. Llega y entonces estimula un macrófago y les dice, prepárate porque vamos a tener un evento muy importante ahora, y entonces hace expansión clonal, crea otro y así sucesivamente. Se van creando un montón de elementos del sistema inmune y esto nos mantiene inmunoestimulados. ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? A ver, ya con todos estos elementos y con toda la imagen, ¿sí les quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. Pues entonces no lo olviden. Miren, no nada más el levamisol, aquí puede ser la caseína, puede ser algunas purinas, por así decirlo, son unas proteínas medias extrañas, y un montón de proteínas que hemos encontrado, que se han encontrado en los laboratorios farmacéuticos, que funcionan como inmunoestimulantes. Hace toda una señalización en este sentido de las tirosinquinasas para mantenernos viables, para mantenernos altamente a la defensa de los microorganismos que van a llegar. Y bueno,
Pues aquí le llamamos la ruta de las tirosinquinasas o también le pueden llamar la ruta de la RAS-RAF-MAP. Bueno, ustedes llámenle como quieran. Incluso este MAP también se le llama ER, como quieran llamarle, pero son rutas de señalización para promover el sistema inmunitario. Y no crean que los receptores tirosinquinasa solamente es para eso. Atentos aquí porque son las terapias del futuro. Ya hemos explicado algo de esto. Esto es el ejemplo que les había dicho de los anticuerpos monoclonales en base al bevacizumab. ¿Lo recuerdan? Lo voy a explicar de manera muy rapidita con estos elementos. Miren, cuando hay un tumor, el tumor lo único que quiere es crecer. Créanme que no tiene ninguna funcionalidad y todo el mundo sabe que los tumores, incluso los tumores malignos, que son los peores, no es una tumoración de células viables, son células regresivas, y estas células regresivas incluso se agrupan de manera nada redondeada, los bordes muy diseminados, y esto nos da indicio de que puede ser una tumoración maligna. Ahora, este tumor, vuelvo a repetir, que lo único que quiere es crecer. ¿Cómo podríamos nosotros detener el crecimiento tumoral? Bueno, ya hay alternativas farmacológicas, y esto es lo que les voy a mencionar en este momento. Para algunos tipos de cáncer, que no son todos, es muy probable que algunos de los que tengan más elementos de esto, más receptores de este tipo, sean, por ejemplo, el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de mama, el cáncer de colon. Preferentemente son algunos de estos tipos de cáncer que tiene este tipo de receptores tirosinquinasa, unos que se llaman VEGF. ¿Qué significa VEGF? Hay varios, pero las siglas son las siguientes: factor de crecimiento endotelial vascular. Repito, porque este elemento fue de los primeros que se encontró y de los primeros que se le creó anticuerpos monoclonales para el determinado fin que queremos ver ahora. Bien, factor de crecimiento endotelial vascular. Ahora, ¿cómo funciona este factor de crecimiento endotelial vascular? Todas las células tumorales expresan mucho este receptor. ¿Y por qué expresan tanto ese receptor? Porque lo que quiere el tumor es seguir nutriéndose. Bueno, vamos a ponerle como con guindo, y seguir creando vasos sanguíneos. ¿Para qué quiere tanto vaso sanguíneo? Para seguir nutriéndose el tumor. Si el tumor no tiene vasos sanguíneos, el tumor no crece, el tumor se mantiene tal cual. ¿Qué queremos nosotros en realidad como médicos? Mantener a raya ese tumor, incluso irlo disminuyendo de tamaño. Todas estas células que tienen esa característica, disminuirla de tamaño. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, pues todos atentos. Imagínense que esta célula que voy a poner como cuadrada sea la célula cancerígena. Y aquí tiene estos receptores que aquí los estoy poniendo en una imagen como con verde, rojo o azul. Y atentos aquí para el proceso de señalización. Un tumor que está de forma vascular crea una señal que se va a salir una proteína del citoplasma, que es una proteína que se va a llamar IF. ¿Qué significa IF? Aquí la tenemos. No se les olvide, y esto es muy importante para los tumores: factor inducible por hipoxia. Vuelvo a repetir esto. Factor inducible por hipoxia. ¿Qué hace el factor inducible por hipoxia? Bueno, pues se sale de la célula para dar aviso a la misma célula que tiene que hacer una señal. Medio extraño, pero así es. Y no nada más a una. En el sitio donde está faltando oxígeno, por eso se llama tumor avascular, en el sitio donde se está faltando oxígeno, normalmente se señaliza de esta manera. Este factor inducible por hipoxia de inmediato va a buscar estos receptores que se llaman receptores tirosinquinasa VEGF. Se le va a pegar al receptor, este receptor hace una señalización hasta desembocar en un factor transcripcional, esto ya se lo saben, y ese factor transcripcional va a dar origen a moléculas y moléculas proteicas en general que van a dar origen a vasos sanguíneos. Entre más y más proteínas se creen, más crece el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo se está extendiendo, va a ir señalizando para que siga creciendo. ¿Qué quisiéramos hacer nosotros? Que este proceso no se dé. Que si bien se está dando cuenta el tumor que le falta oxígeno porque no hay torrente sanguíneo, que esta molécula se quede acá afuera, que esa molécula no tenga posibilidad de pegarse a los receptores tirosinquinasa, y por lo tanto la dejo afuera. Todos atentos aquí. Si nosotros administramos un anticuerpo monoclonal como el bevacizumab, que va dirigido al VEGF,
¿Qué va a llegar a ser el anticuerpo monoclonal? Bueno, pues va a tapar este receptor de tal manera que el IP no pueda tener contacto directo con el mismo receptor. Al no tener contacto directo, toda esta cascada de señalización se para y al mismo tiempo se para el crecimiento del endotelio vascular. No va a tener nutrientes, no va a tener oxígeno, no va a tener más sangre que la que ya le está llegando y estas células se quedan expensas del sistema inmune. ¿Qué tiene que hacer el sistema inmune? La más importante de todas se llama una CD8. Díganme qué hacen las CD8, qué son las CD8. ¿Quién me podría decir qué son? A ver, ¿quién me... Según yo son los citotóxicos, ¿no? Bueno, Sí, pero ¿qué son primero? ¿Qué son CD8? Linfocitos T. Exactamente, son linfocitos T. Y como ya lo nombró su compañera, de una estirpe, esta estirpe CD8, que son citotóxicos. ¿Qué hacen los linfocitos T citotóxicos? En general, miren, toda célula que está dañada, incluyendo las células cancerígenas, sacan una banderita, y es una banderita de muerte, solamente que la tiene que reconocer este. Es un proceso tan burocrático en el organismo que toda célula que sabe que está dañada, si lo hace, saca una banderita que se llama ligando de faz. Vuelvo a repetir esto ya lo conocen ustedes de inmunología. Saca la banderita de ligando de faz. ¿Qué tendría que hacer la CD8? Pegarle el faz ligando. ¿Qué es el faz ligando? Algo que conecta directamente aquí. Este receptor le dice, ¿sabes qué? Si estás dañada y vete a la muerte. Entonces empieza a activar unos procesos de caspasas hasta que desemboca en una que se llama caspasa 8 y aquí ya no hay vuelta de hoja. Una vez que se activó la caspasa 8, no puede tener regresividad. Esta molécula, esta célula se va a apoptosis porque se va a apoptosis. ¿Qué quiere decir? Bueno, si estaba cuadradita, bueno, va regresiva, hasta que se queda como de una uva a una pasa. Es el momento que llega un macrófago, por ejemplo, y este macrófago la fagocita. Y la fagocita y la destruye, por supuesto, pero fue porque la CD8 la mandó a apoptosis. Aquí le estamos dando tiempo en este tumor que estamos deteniendo, le estamos dando tiempo a la CD8 para que localice todas estas células que están aquí en el tumor y a todas ellas las vaya mandando, por supuesto, de forma controlada, pero las vaya mandando a la muerte. Entre más vaya mandando a la muerte, más rápido se acaba el tumor. El problema es que en pacientes oncológicos estas CD8 también están muy disminuidas y están muy malas para actuar. La idea es que tuviéramos un mecanismo de cómo acabar con el tumor sin necesidad de tener un sistema inmune tan eficiente porque sabemos que no existe. ¿Qué se les ocurrió a los grandes investigadores? Bueno, lo que les voy a decir a continuación, que ya algo lo saben. Crear nanoplataformas. Y estas nanoplataformas son como unas bolsitas pequeñitas, nano quiere decir muy, muy pequeño, unas bolsitas muy pequeñitas que se le pegan en esta porción del anticuerpo. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las dos porciones mayores de los anticuerpos? Un anticuerpo de memoria como este. ¿Cómo se llama esta porción y cómo se le llama esta otra porción? A ver, ¿cómo se llama la porción de la Y y cómo se llama la otra porción? ¿No es lo de epítope y eso? No, sí, van para epito, pero eso quiere decir anticuerpo monoclonal o policlonal. Yo le estoy preguntando las dos partes iniciales de un anticuerpo. ¿Cómo se llama la de abajo? ¿No era el apteno? ¿La qué? ¿Apteno? ¿Algo así? No, aptenos son tipos de partes del antígeno. Este es un anticuerpo, no es antígeno. ¿Cuáles son las partes del anticuerpo? Las dos porciones mayores. Sé que se la saben, pero quiero que la recuerden. Una se llama FC, esta es la parte de acá, y otra se llama porción FAB. ¿Verdad? Bueno, espero que no esté yo alucinando. Fracción de unión al antígeno y fracción... ¿Fracción qué? SFC, ¿no? Sí, fracción cristalizable. Cristalizable. Y fracción de unión al antígeno. Esto viene por sus siglas en inglés. Fraction Antigen Building, bueno, al revés, Fraction Antigen Building quiere decir fracción de unión al antígeno. Quiere decir, miren, aquí está unido al antígeno. ¿Cuál era el antígeno? El VEGF, el receptor tirosinquinasa.
Lo que nosotros queremos hacer es en la porción FC del anticuerpo ponerle una nanoplataforma para que lo conduzca y ahora directamente se pegue ahí y ya tengamos el fármaco, atentos porque aquí es donde vamos a poner el fármaco ese tan tóxico que normalmente ponemos en las quimioterapias, lo vamos a meter aquí en la nanoplataforma. Bien puede ser este fármaco doxorubicina, uno de los peorcitos, de los más tóxicos que existen. Y es que no pongamos la doxorubicina en el organismo. Yo les aseguro que alguien que haya visto a una persona que le están dando quimioterapias, es muy probable que le den este fármaco. Este fármaco es muy agresivo y no solamente con las células cancerígenas, que también es muy agresivo con ellas, es agresivo con todas las células. Nosotros no queremos eso. Quisiéramos que solamente se soltara el fármaco cuando está en contacto con las células que queremos dañar. Miren, las nanoplataformas normalmente se les ponen moléculas de algunos metales, entre ellos hierro. Esta es una de las más sencillitas para entender cómo movilizamos la nanoplataforma. Al paciente se le pone un proceso de imanación. Imanación no quiere decir más que imanes. Recuerden que esta nanoplataforma tiene hierro. ¿Qué vamos a hacer? Conducir con imanes a este anticuerpo monoclonal hasta el sitio de daño. Vamos a pensar que sea cáncer cérvico-uterino, pues lo dirigimos, le ponemos los imanes ahí cerquita del útero y los anticuerpos van a llegar porque van a llegar y van a llegar unidos a la nanoplataforma. El problema es para que lo suelte de aquí. No tanto problema, pero sí se necesita algo de conocimientos en física. Lo que se le hace en estas condiciones es soltarle un choque eléctrico, como cuando se van y se pone una borracherota de aquellas y que los ponen a agarrar unos electrodos y que les empiezan a dar toques, hagan de cuenta, pero aquí se hace en condiciones muy controladas. Se le da un choque eléctrico, se abre la nanoplataforma y suelta el fármaco. ¿A dónde lo va a soltar? A las células que tiene que dañar. Estas son las células que hay que dañar. Ese es el momento donde solamente va a haber toxicidad para esas células y es probable que gracias a ello terminemos con un tumor como este tipo. ¿Sí? Y estas terapias, créanme que han tenido, pero sí muchísimo éxito. Hay un montón de pacientes que cuentan su enfermedad oncológica porque se les administraron este tipo de anticuerpos. Vean las posibilidades de éxito. Yo les dijera ahora, ¿qué pasa con los pacientes oncológicos veterinarios? Nada. Se les da ahí un vincristina a veces, doxorubicina también, pero pues nada más los ponen mal, pero muy pocos se recuperan, muy pocos. La alternativa aquí la tenemos, estas son de las moléculas más exitosas, hablando en farmacología, de las más exitosas, que no se utilizan en veterinaria, por supuesto que no se utilizan, pero que no se pueden utilizar, eso vamos a dejarlo en tela de juicio. Bien, cualquiera de ustedes puede crear un protocolo clínico para que empiecen a utilizar este tipo de anticuerpos. Igual me pueden decir, pero son carísimos. Ciertamente sí, pero entre más y más pasan los años, más se vuelve necesidad de esto y probablemente más y más baratos se pueden ir volviendo. ¿Alguien que tenga duda? Porque me dio un micrófono abierto. Yo, Pablo. A ver, dígame, Pablo. ¿La nanoplataforma está pegada en el antígeno o en una No, está pegado en el anticuerpo. Recuerde que este es el anticuerpo. Digo, el anticuerpo. Okay. Sí, está pegado en la porción FC. Ya los físicos, incluso microbiólogos, inmunólogos y más, es un conjunto de mucha gente que colabora en esto. Ellos ya saben, ya hay una manera de poder pegar la nanoplataforma directamente en la porción FC del anticuerpo. ¿Sí? Y así la dirigen con imanación. Esto de nanoplataformas todavía no se está utilizando, apenas se está utilizando en procesos de algunos ensayos clínicos. Ya hay ensayos clínicos al respecto de aquí, pero si todavía no se usa en humanos, es probable que pase mucho tiempo para que se pueda utilizar en la industria veterinaria, o tal vez no tanto. Lo importante aquí es promoverlo y tratar de crear protocolos para estos determinados fines. Les decía hace un momentito, estas terapias son carísimas, pero poco a poco se van haciendo más accesibles y yo les diría, hay gente que las puede pagar, por supuesto, y hay gente que considera las mascotas como un miembro más de la familia también, por supuesto, y que si a un miembro de la familia le va a gastar $1,000,000 o 500,000 pesos o lo que sea en el tratamiento, pues para un perro que es parte de la familia también.
Entonces lo que tiene que haber es médicos especialistas en estos campos. Y aquí podrían estar cualquiera de ustedes que estén dispuestos a aprender estas cosas, a crear protocolos clínicos y a diseñarlos. No hay nadie para esto. Que ustedes sean pioneros en esto les va a traer unas mejoras verdaderamente importantes, tanto profesionales, de sentirse a gusto con lo que están haciendo, de saber que son de los únicos que hacen estos proyectos, como satisfacción clínica de ver pacientes y pacientes curados, porque son de las terapias que más han funcionado para el momento en humanos y que puede ser el caso de veterinaria. No sé si alguien tenga alguna duda de esto. Yo todavía me quedé medio... Esto, o sea, el anticuerpo que es donde está la plataforma, ¿es el monoclonal o cómo es? Puede ser monoclonal o policlonal, preferentemente que sea monoclonal para que vaya al mismo sitio del mismo antígeno. Recuerden que habíamos dicho la diferencia de monoclonales a policlonales. Si decíamos que esta era una proteína y tenía, por ejemplo, aquí tenía un epítope, otro epítope, vamos a pensar que tiene 3 epítopes esta proteína, y la proteína es el antígeno. Todos los anticuerpos que reconozcan este mismo epítope se van a llamar monoclonales. Y todos los anticuerpos que reconozcan este y este dentro del mismo antígeno se van a llamar policlonales. ¿Sí le quedó claro, Pablo? Sí, ya, gracias. Monoclonales es que reconocen el mismo epítope en el mismo antígeno. Policlonales es que reconocen distintos epítopes, pero en el mismo antígeno. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Esto es la idea. Y quiero que no se les olvide esto, porque aquí estamos poniendo el ejemplo del bevacizumab, porque el bevacizumab va al factor de crecimiento endotelial vascular, pero bien podemos poner el ejemplo del ribacizumab, del trastuzumab, de cualquiera de los anticuerpos monoclonales. Lo único que ustedes tienen que hacer es echarse un clavado a la bibliografía. Pónganle anticuerpos monoclonales, algunos ejemplos, y ahí les va a salir el montón que existen ya en el mercado. ¿Qué hacen en el mercado todavía? Sin la nanoplataforma, solamente parar el tumor y dejar a expensas del sistema inmune para que termine con él. Pero muy probablemente en muy poco tiempo ya los vamos a tener incluidos a nanoplataformas. Estas son las terapias del futuro, aquellas terapias que podemos tener muchísimo éxito farmacológico y profesional, incluso que van a incentivar tanto la salud pública como la salud veterinaria en específico, para hacer verdaderos avances en la medicina oncológica. ¿Ok? Y bueno, vámonos a otro ejemplo que también viene de que también viene de receptores tirosinquinasa. Si ustedes ponen una vacuna, todos atentos, ¿qué tiene la vacuna? Por supuesto, la vacuna tiene antígenos, un montón de antígenos, porque es lo que queremos hacer, memoria inmunológica, y aparte de los antígenos tiene un excipiente. ¿Quién me puede decir qué excipiente se le pone a las vacunas? A ver, alguien que me diga, es que yo he escuchado, yo he visto, yo he leído que lo que se le pone de excipiente a las vacunas, ¿qué es? A ver, alguien que haya escuchado algo que se le pone. Ya estamos aquí que tiene antígenos. Ahora, ¿qué se le pone como excipiente? Ya sabemos. Aluminio, ¿no? ¿Cómo? ¿Aluminio? Aluminio probablemente sea una parte del excipiente, pero el aluminio no va a ser tan quimioatrayente, no va a ser tanta quimiotaxis para el sistema inmune. Lo que queremos, atentos, aquí vamos a poner un mono, es porque no sé dibujar animales, pero al final de cuentas, imagínense que sea un burro, que sea un caballo, que sea una vaca o que sea un perro. Si nosotros inyectamos a través de una vacuna, inoculamos la vacuna, no le vamos a inocular simplemente los antígenos, porque puede que el sistema inmune no se dé cuenta. Queremos que el sistema inmune recurra en masa desde los pies, desde el estómago, desde la cabeza, todo al sitio donde estamos aplicando la vacuna. Que este sitio donde aplicamos la vacuna sea un sitio para la quimiotaxis del sistema inmunológico, que recurra en masa el sistema inmunológico. ¿Cómo le hacemos para que vaya mucho sistema inmunológico al mismo sitio? Ponemos un excipiente como tal. El aluminio forma parte de ello porque también es quimioatrayente, pero nada como lo que les voy a comentar a continuación. Esto que les voy a comentar es ningún secreto farmacológico, pero esto es muy conocido, que de excipiente para las vacunas se le pone basura bacteriana.
con esas palabritas. ¿Qué es la basura bacteriana? Partes de estructuras bacterianas, por ejemplo, se le pone lipopolisacáridos, se le ponen lipopéptidos, se le pone flagelina, se le ponen porinas, se le ponen algunos de los, incluso pilina, también se le puede poner algo de pilina. Esto ya lo venden en el mercado, incluso los laboratorios farmacéuticos piden un excipiente para vacunas que se llama excipiente de Freud, o también alguien que diga, pues no es Freud, es Freud, póngale como quieran, ¿eh? Hay gente que le dice Wi-Fi a otras cosas y otros que le dicen Wi-Fi. Da exactamente lo mismo como lo nombre, se llama excipiente, si quieren muy castellano, excipiente de Freud. Este excipiente de Freud es un montón de LPS aquí, un montón de pilina, un montón de flagelina, de lipopéptidos. Todo esto va en un líquido que funciona como excipiente para disolver los antígenos. Estos antígenos están disueltos aquí en la vacuna y ahora cuando lo ponemos aquí, esto va a llamar en masa al sistema inmune porque si está entrando mucho lipopolisacárido, va a raudales los neutrófilos, llegan a raudales los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos T, los linfocitos B, porque lo que se quiere es combatir lo que está pensando el organismo que es una infección, que para el momento nosotros lo decimos que es una vacuna, sobre lo que el sistema inmune tiene alrededor de unos 400 años, desde 1700, finales de 1700, 300 y tantos años, que no se da cuenta que en realidad no está entrando el microorganismo nocivo, que lo estamos engañando al sistema inmune para que cree una memoria inmunológica. Después de aquella primera vacuna que conocimos con Edward Jenner, ¿se acuerdan el semestre pasado? Empezaron a crearse procesos de vacunas y para esas vacunas en muchísimos casos les ponemos algún excipiente para que sea quimio atrayente del sistema inmune. Una vez que llega el sistema inmune, llegó porque está localizando que hay lipopolisacáridos, que hay flagelina, que hay porinas, que hay pilina, que hay un sinfín de moléculas que está detectando como una bacteria muy nociva. Entonces, cuando llega tanto a partir de estos receptores que se llaman TLRs, aquí es a lo que quiero llegar. ¿Por qué se llaman TLRs? También por sus siglas en inglés, Toll-like receptor o receptores tipo Toll, como quieran llamarle. Estos receptores tipo Toll empiezan a localizar, ahora sí, llegaron ahí en masa porque les avisaron estas moléculas que estaban ahí. Empiezan a localizar estos antígenos y empiezan a hacer lo que nosotros conocemos todo el proceso de memoria inmunológica. A partir, imagínense que este es un macrófago y tenga los receptores tipo Toll aquí, localizan el antígeno, todo esto ya se lo saben ustedes, localizan el antígeno, el siguiente paso es que lo fagocitan, ya en un momentito lo vamos a entender cómo se da el proceso de fagocitosis, pero lo fagocitan y ahora lo van a tener en el fagosoma. Una vez que lo tienen en el fagosoma, lo destruyen llegando a un pH de 4.8 y poniéndolo en puros pedacitos. Esto se lo presentan a un linfocito T virgen. Este linfocito T virgen se lo presenta a un linfocito B virgen. Y este linfocito B virgen se polariza a una célula plasmática. Y la célula plasmática ya empieza a secretar anticuerpos exclusivos, ya sean monoclonales o policlonales, pero de tipo IgG, que van a reconocer estos antígenos. Y así de sencillito, son principalmente lo que queremos, una respuesta humoral, que también queremos una respuesta celular, por supuesto, pero la más importante para medir una buena efectividad de las vacunas es la respuesta humoral. ¿Sí les quedó claro? Entonces no quiero que olvidemos que también para algunos fármacos como vacunas, los receptores TLR son muy, pero muy importantes. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, si hay alguna duda, deténganme. Pero no se les olvide que lo que se le pone como excipiente a las vacunas principalmente es basura bacteriana. Y ya hay unos comerciales que el laboratorio los compra, les dije el excipiente de Freud, incluso anótenlo ahí, pónganse a investigarlo para que vean, hasta se los van a querer vender si se meten a investigarlo en algún laboratorio o algo por el estilo, ¿sí? Pero esto está muy, muy bien contemplado de no estimular tanto el sistema inmune que le cause un montón de fiebre, ni estimular tan poquito el sistema inmune que no reconozca el antígeno. ¿Sí me están entendiendo? Cuando algún organismo le pone una vacuna y le provoca un montón de fiebre es porque se están pasando de excipiente que hace mucha quimiotaxis. Empieza a generarse mucho interferón gamma y el interferón gamma, miren a dónde va el hipotálamo para que suba la temperatura. ¿Sí me están entendiendo?
¿Sí? ¿Todo bien o estoy hablando cosas que probablemente no entienden? No, sí. Sí, todo bien, perfecto. Ahora, no crean que los receptores tirosina quinasa se quedan ahí. Vamos con otras células que se llaman eritrocitos y todo el mundo ubica estas células. ¿Qué característica tienen los eritrocitos en mamíferos? Bueno, pues que no tienen núcleo. Y si no tienen núcleo no pueden crear proteínas. Estos ya nacen prediseñados. Vuelvo a repetir, como no tienen núcleo no van a poder generar nada. Estos nacen prediseñados y ya nacen con un prediseño que se llama receptor CR1, que es un receptor tirosina quinasa. ¿Y para qué nos ayuda el receptor CR1? Para controlar infecciones crónicas. Repito, para controlar infecciones crónicas. ¿Por qué? Porque imagínense una bacteria aquí que se multiplique a velocidades alarmantes, vamos a pensar una E. coli, y que el sistema inmune no dé abasto para controlarla. ¿Cómo la tendría que controlar? Vamos a pensar por el sistema del complemento. Se le pegan dos anticuerpos del mismo tipo al mismo epítope y entonces empieza la C1, y no me voy a seguir, lo vamos a ver luego en virología, hasta la C9. ¿Qué va a hacer la C9? Bueno, pues esta va a sacar como un barreno, como si fuera un barreno, y va a penetrar a la bacteria para hacerla estallar. Esto en el mejor de los casos, pero cuando la bacteria es muy, muy rápida en multiplicación, no se alcanza a ser tan eficiente. ¿Qué hace? Bueno, cuando mucho se le pega un anticuerpo aquí, cuando mucho se le pega otro anticuerpo acá, porque no alcanza el sistema inmune para defenderse. Es el momento donde sale al quite, bueno, no sé si sea una palabra bien dicha, pero donde sale a la pelea o donde sale a apoyar al sistema inmunológico los eritrocitos. ¿Cómo a esto que se le pega un antígeno con un anticuerpo le llamamos complejo inmune? Vuelvo a repetir, esto ya es activación de la vía del complemento, pero cuando simple y sencillamente se le pega un anticuerpo a un antígeno, le vamos a llamar complejo inmune. En ese momento, cuando son infecciones crónicas, hay pero exageración de complejos inmunes. ¿Quién ayuda a controlar los complejos inmunes? Los eritrocitos. Este receptor que decimos se denomina CR1 es un receptor específico, repito, un receptor específico para la porción FC de los anticuerpos. Ahora sí les suena que es importante. Para la porción FC de los anticuerpos, ¿qué va a hacer? Va a ser la siguiente alternativa. Va a agarrar el complejo inmune a través de la porción FC y recuerden que la porción FAB tiene sujeta a la bacteria. ¿Y sí me están entendiendo esto? ¿Qué va a hacer? Bien atentos aquí. Como ambas son proteínas, el receptor tirosina quinasa que tiene el eritrocito y el anticuerpo, las dos son proteínas, se va a unir en forma de un enlace ¿qué? ¿Qué es el enlace entre proteínas? ¿Cómo se llama ese enlace? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cómo se llama el enlace que se forma entre proteínas? O entre aminoácidos de proteínas. ¿Nadie? Yo, ¿el enlace covalente? Sí, pero es un enlace covalente peptídico, no se les vaya aquí. Es un enlace peptídico, es el enlace de los más fuertes que existe en la naturaleza. Este enlace peptídico es verdaderamente fuerte. El eritrocito piensa, muy en su interior si es que piensa, que va a llevarlo directamente al vaso, porque recuerden que el vaso va a ser quien va a destruir a todos estos complejos inmunes. Va a ir, lo va a presentar al vaso y el eritrocito piensa que lo va a tratar de soltar aquí, entonces el vaso lo empieza a triturar y empieza a acabar con el microorganismo. No es así. El vaso, cuando llega y lo presenta, el eritrocito no se puede zafar del complejo inmune y se tiene que ir a aniquilar con todo y todo. Entonces es muy probable que cuando nosotros hayamos pasado una infección muy fuerte y muy crónica, primero es que vamos a tener esplenomegalia. Yo les aseguro que algunos de ustedes que han hecho necropsia, si se encuentran esplenomegalia en algún animal que le hicieron la necropsia, dicen tenía una infección, muy probablemente o estaba pasando una infección o se murió por la infección, porque el vaso está muy crecido y no tendría por qué ser la situación. Ahora, también encontramos, si le hacemos química sanguínea a alguien que tiene una infección muy crónica, es probable que tenga también anemia. ¿Por qué tiene anemia? Por esto. Porque cuando llega el eritrocito a tratar de dejar el complejo inmune, bueno, pues el vaso se echa al plato, no solamente al complejo inmune, se echa al plato también al eritrocito. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Incluso yo los motivaría a observar cuando tienen alguna infección, observen la orina.
¿qué pasa con su orina? Se vuelve como un amarillo muy, muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque hay muchísima destrucción de eritrocitos. Esos eritrocitos que se están destruyendo tanto, se tienen que eliminar algunos de la bilirrubina, biliverdina, que forma parte de ellos, y bueno, va a tener que salir por alguna parte del cuerpo. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Alguna duda? Entonces no olvidemos que el CR1 también es un receptor tirosincinasa que nos ayuda a eliminar complejos inmunes. Vuelvo a repetir, el CR1 es un receptor de superficie de tipo tirosinquinasa que se encuentra en los eritrocitos que nos ayuda a eliminar ¿qué? Complejos inmunes. ¿Hasta aquí vamos bien? Seguimos viendo puros receptores tirosinquinasa. Bueno, déjenme decirles lo siguiente, sé que estoy dando muchísima información y que además ya se nos pasó la primera hora. Son las 2:04. A las 2:15 voy a tomar lista de la segunda hora, ¿les parece? Ok, Muy bien, agárrense sus 10 minutos de descanso. gracias.